Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 10, 34 al 39, que nos dice lo siguiente. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida, la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí, la hallará. El Señor indica los extremos a los que llegaría la persecución contra los creyentes. Hay que tener en cuenta que este párrafo está escrito dentro de un capítulo donde se da la instrucción a los discípulos para que vayan a predicar el Evangelio, y son advertidos que más allá de esa buena esperanza de que todos escucharán, por el contrario, podrían encontrar una férrea oposición. Este párrafo, con sus características, tiene a la vez datos que pueden ser tomados de manera figurativa, pero nada de extraño tendría si se entendiera de manera literal, ya que en la práctica hemos podido observar que en efecto las cosas que en este pasaje se indican suceden. El enfrentamiento en contra del Evangelio es tal que sorprende que en vez de generar esa paz ansiada de la era escatológica, trajera conflictos súper serios al chocar con los antivalores de una sociedad pagana y secularizada, o una sociedad excesivamente religiosa que tiene tales parámetros que no admite la verdad. En ese sentido hay que entender el contexto. El Señor Jesucristo llega al pueblo de Israel y envía predicadores a quienes ha entrenado para que ellos proclamen que el reino que Israel esperaba está a las puertas, está súper próximo, y que el rey esperado, el rey prometido, ya está entre ellos. Israel tenía, y nos lo enseña el Antiguo Testamento, la esperanza de una era cuando todos los enemigos de Israel serían derrotados y se instauraría un reino eterno, guiado por Dios y obviamente el rey que Él ha enviado, y experimentaría una era de paz magnífica, de prosperidad y de obediencia a la voluntad de Dios. Por eso cuando en esta primera parte de la lectura encontramos la frase, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Es chocante porque obviamente los discípulos al predicar de Cristo lo que estaban diciendo, sabemos que Jesús es el rey que Dios prometió para instaurar este reino magnífico de prosperidad, paz y reconciliación con Dios. Pero todo lo contrario, saldrán a predicar y el mismo Señor Jesucristo les advierte, no piensen que ya esta era de paz y aceptación del Cristo ha llegado, sino que se encontrarán con una sociedad que rechazará de manera drástica y odiosa al mismo Cristo. Así que choca por un lado, porque mientras los discípulos podrían estar pensando en el reino de Dios y esta manifestación de esta era esperada, por el contrario todavía no era el tiempo, sino que se encontrarían con una feroz oposición, un feroz odio contra el mismo Señor Jesucristo. Tal y como quedó manifiesto al poco tiempo con la misma muerte, pero la muerte del Señor Jesucristo, que fue un asesinato brutal, un asesinato cargado de ira, de odio, de una enemistad tan atroz. Se cumplirían las palabras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estos discípulos saldrían a enfrentar una situación así. Y en esas circunstancias es que el Señor advierte que tal es el grado de controversia que generará la fe cristiana que aún los círculos más íntimos, como el del hogar, hallarán enfrentamientos. Y estos inclusive hasta llegar al punto de la enemistad.
Esto es que un padre pudiera llegar a aborrecer a un hijo y enemistarse fuertemente con él por causa de haber seguido a Cristo y aprendido sus enseñanzas, porque trastoca de repente la perspectiva de estos hogares, la perspectiva de esta sociedad que tiene otros parámetros donde Cristo no cabe. De ahí que la lealtad por Cristo debe ser tal que si por causa de él ha de perderse aún la propia familia, el creyente debe estar dispuesto a permanecer en tal lealtad a él que esto implicará renunciar a su círculo más íntimo. En cuanto a este círculo íntimo, hay que tener también en cuenta la fuerza del pasaje. En el mundo antiguo, la familia, quizá comparándola con la familia de hoy, es totalmente distinta. Hoy en día experimentamos, por lo menos en nuestras sociedades occidentales o en el ambiente donde nosotros mismos nos encontramos acá en Lima, Perú, por ejemplo, que la familia se va fragmentando. Y en esta época donde nos encontramos en una era de la individualidad y el egocentrismo, los núcleos cada vez son menores. El ser independiente se mueve de manera libre de otros vínculos sociales y se promueve que mientras no le estemos haciendo daño a nadie o que mi propia identidad, en fin, mientras se mantengan estos parámetros, como que las cosas estuvieran bien. Hay otras perspectivas morales. Pero en el mundo antiguo, la sociedad era de alguna manera tribal o al estilo de clan. De tal manera que el padre, el hermano, la madre, el abuelo y los ancestros más antiguos, etcétera, tenían tal grado de relevancia que perder a la familia y los vínculos con ellos era una cuestión atroz en el mundo antiguo. Así que cuando el Señor Jesucristo está diciendo y los enemigos serán los de su propia casa, esto es feroz. Y cuando dice que el que ame más a padre o madre más que a él no es digno de él, entonces está indicando que tal debe ser la lealtad hacia el Señor Jesucristo, que se renuncie si es necesario a la estabilidad social, a estos vínculos patriarcales, estos vínculos sociales tan firmes en una sociedad oriental súper conservadora y que justifica esto también a través de la fe. Así que es una advertencia muy feroz, una advertencia muy fuerte. Y esto incrementa todavía más cuando en el verso 10, 38 y 39 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, y el que halló su vida la perderá, y el que la perdió por causa de mí la hallará. No es cosa pequeña, porque lo que está diciendo es que la persona debe estar dispuesta a morir si es necesario por el mismo Señor Jesucristo. Y en vez de hallar su vida, lo cual implica encontrar esa estabilidad, esa noción donde todo se mantiene en orden de acuerdo a los parámetros que se les está exigiendo a nivel social y familiar, al contrario, si esto tiene que ser dejado y perder eso hasta el punto de la muerte, ese sería el camino correcto. La lealtad que se exige hacia el Cristo es tal que nada, absolutamente nada, ni los valores sociales, ni sus antivalores morales, ninguna de estas cosas debe valer tanto que el creyente renuncia a Cristo, renuncia a Jesús, en vez de permanecer firme en Él. La advertencia es fuerte y tiene connotaciones tanto para el momento de los discípulos, como bien hemos esbozado, analizando un poco el carácter social del asunto y con algunas menciones a la cultura de aquellos tiempos. También hay que tener en cuenta que tiene una aplicación directa con nuestros tiempos. Hoy en día la fe cristiana es vista como algo retrógrado, un pensamiento medieval que contrasta con la verdadera libertad, con la supuesta verdad que hoy en día se promueve, prácticamente celebra la inmoralidad y el desmande sexual. Una inmoralidad que celebra un naturalismo que va contra la fe cristiana. En esa sociedad encontramos entonces semejanza con lo que ya el mismo Señor advertía. El hecho de tener a Cristo no siempre implica que podremos estar en paz con nuestra sociedad y sus perspectivas.
Pero no por ello nosotros vamos a achicarnos o a sentirnos apocados, sino todo lo contrario. Se nos exige, se nos enseña que nuestra lealtad y firmeza en los principios del Cristo debe ser tal que aun si fuera necesario, nos llevara a la muerte. Habiendo reflexionado en esto, concluyo entonces. La fe cristiana muchas veces puede ser motivo de alegría, de orientación y de paz. No obstante, llega a chocar fuertemente con los parámetros de una sociedad pagana y secularizante, a veces atea. El creyente es exhortado entonces a una férrea perseverancia, a la lealtad superior brindada a Jesús como el Cristo, es decir, el enviado, el ungido de Dios, el Rey prometido que había de venir. Nuestra lealtad debe ser tal que asumamos que Jesús es verdaderamente ese Rey prometido. Y experimentar y esforzar un grado de amor que lleve, si es necesario, a apartarse hasta de la propia familia si ésta se opone a la fe cristiana. Por eso el desafío para usted que me escucha. Deposite la fe en que Jesús es verdaderamente el Rey esperado, que llegará tarde o temprano a este reino que Dios prometió como una era de paz eterna, gobernados bajo este magnífico Rey, que es Jesús. Pero sepamos también que antes de que eso llegue, las enseñanzas del Cristo que nosotros albergamos y difundimos serán ferozmente resistidas, ridiculizadas, atacadas, intentadas de erradicar. Por lo que se nos pide a nosotros, y este es el desafío, mantengamos la lealtad a Jesús de modo inquebrantable. ¿Creerá usted así? ¿Permanecerá usted firme de esta manera? Ese es el desafío que este pasaje nos enseña. Oramos. Señor bendito, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por estos pasajes que nos hacen reflexionar que más allá de cualquier cosa, nuestra lealtad hacia ti debe permanecer firme. Debemos saber, y nos lo enseñas, que tendremos que enfrentar la oposición de una sociedad que no te ama. Si bien tendremos también alegría al ver que tu evangelio va llegando a los elegidos, sabemos también que muchas veces tendremos que enfrentar ataques, oposiciones, contradicciones, el desprecio, el cierre de ocasiones favorables por ser tuyos. Esperamos tu reino, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el último momento. Gracias, nuestro Padre. Gracias, nuestro Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, perseveremos. Que el Señor les bendiga.